alimentos como carne y verduras. La lactancia materna debe iniciarse durante la primera hora después del nacimiento. Entre los beneficios para quienes la consumen, destaca que evita el 12% de las muertes en menores de 5 años, ya que disminuyen la posibilidad de contraer diarrea y neumonía y tienen 14 veces más posibilidades de sobrevivir, comparado con quienes no consumen leche materna. También promueve el desarrollo del cerebro y disminuye el riesgo de obesidad. Pero no solo el bebé recibe beneficios, ya que la madre que amamanta reduce su riesgo de padecer cáncer de mama, reduce más rápido el peso que aumentó durante el embarazo, disminuye un 37% su riesgo de tener cáncer de ovario y un 32% el riesgo de tener diabetes tipo 2, entre otros. Con información de Maribel Vega, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, ya que nos encontramos hablándole e informándole sobre la salud, también esta tarde le queremos compartir cuáles son algunas de las frutas que tienen bajo índice glucémico. Para tener los niveles de glucosa en sangre nivelados, es importante tener una adecuada alimentación. Esto no implica dejar de comer frutas, sino buscar opciones que se ajusten a las necesidades. Los especialistas recomiendan comer frutas con bajo índice glucémico, las cuales liberan glucosa en el torrente sanguíneo lentamente, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en la sangre. Algunas frutas con índice glucémico bajo son manzana, pera, fresa, uva, tuna, zapote negro y guayaba. Conocer el índice glucémico de los alimentos es muy importante en pacientes con diabetes, resistencia a la insulina, sobrepeso u obesidad. Es importante acudir con un médico especialista que te explicará cuáles son los alimentos indicados para tu condición específica. Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, como les comentaba hace un momento, pues ya nos encontramos de vacaciones, donde muchas familias aprovechan para llevar a los pequeños que ahorita no van a clases a diferentes lugares. Sin embargo, pues esto representa un gasto y también pues es una cifra estimada la que las familias destinan para estas vacaciones. Es por eso que hoy le vamos a compartir esta información que nos han dado las ciudadanas. Las vacaciones de verano representan una de las temporadas turísticas más importantes para Yucatán. Durante este periodo, playas, zonas arqueológicas, cenotes y sitios con pasadías son los sitios más visitados por los ciudadanos. Pero, ¿cuánto es lo que destina una familia yucateca para pasar unas buenas vacaciones? Solo con mis hijas y yo, entre el hospedaje, bueno, lo compartí con la compañera, fueron de hospedaje 2,500. Y de comida he gastado como 4,000 pesos, o sea, como 6,500, 7,000 pesos en 4 días, nada más. De hecho, hemos estado viajando ahorita el fin de semana y más o menos es un promedio de como de 3,000 pesos por fin de semana, que en este caso son mi esposo y yo. Somos 4 personas, 2 adultos y 2 niños. En esta ocasión no fuimos a ninguna interior del estado, porque mi esposo es de Veracruz, por lo general allá acudimos, pero esta vez no, venimos nada más aquí a pasar el pasadía y gasta uno más o menos como 1,500 pesos, nada más para pasar el día. En promedio, según encuestas nacionales, las actividades vacacionales registran un incremento de entre el 15 al 20% en sus costos, en comparación con los gastos habituales de todo el año. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. ¿Y usted como cuánto invierte en sus vacaciones? Que nos los haga llegar ahí a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, también, como le comentaba al inicio de este bloque, sabemos que el ecoturismo en Yucatán se está posicionando, también se está poniendo mucho de moda. Es por eso que extranjeros, gente nacional, viene a visitar Yucatán. Y bueno, también si a usted le gustaría visitar parte de todo lo bonito que tiene Yucatán, pues aquí le compartimos algunas opciones. El ecoturismo se ha convertido en una de las mejores formas de explorar la naturaleza y conectar con la cultura local de manera responsable. Te compartimos algunos sitios que combinan aventura, aprendizaje y sostenibilidad que puedes disfrutar dentro del estado. En la reserva de la biosfera Ría Celestún se pueden hacer paseos en lancha por los manglares, observar aves y disfrutar de la biodiversidad del área. En Jomún puedes encontrar varios cenotes y nadar en aguas cristalinas. Esta experiencia
Es una oportunidad de aprender sobre la importancia de estas formaciones en la cultura maya. En progreso, la Reserva Ecológica El Corchito, que permite nadar en ojos de agua y observar aves, cuatís, mapaches y diversidad de flora en un entorno familiar. En Silam de Bravo, las cooperativas ofrecen opciones de excursiones para visitar la reserva natural, como paseos a ojos de agua, cenotes, observación de aves, kayaks y pesca deportiva. Para disfrutar de estas actividades sin afectar negativamente al medio ambiente, ten en cuenta lo siguiente: respetar las normas locales, evitar generar basura, apoya a las comunidades y usar transporte sostenible. Yucatán es un verdadero paraíso, desde sus reservas naturales hasta sus comunidades auténticas. Cada actividad te acerca a un turismo más consciente y enriquecedor. Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Y bien, recordemos que también tenemos grandes zonas arqueológicas para visitar en el estado. Si usted visitará alguna este fin de semana, que también nos los comparta a través de las redes sociales. Y bien, también queremos aprovechar esta tarde para felicitar a Cristi Domínguez, que bien esta tarde en el municipio de Abalá le van a entregar su cinta blanca de karate, felicitándole también por este gran logro. Y nos toca irnos a una breve pausa, usted no le cambie. En resumen, al encabezar el arranque del programa Pintemos Juntos, el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que su administración llevará a cabo una campaña de promoción de turismo comunitario en México y Europa a fin de atraer más visitantes al Cuyo. Por medio de dibujos, frases de su sentir y del proceso que están viviendo, mujeres del Centro de Reinserción Social Femenil elaboraron el mural Mujeres Imparables. Una experiencia inmersiva que lleva el monte a un espacio entre cuatro paredes es la que ofrece la exposición Montecore, todo es más rápido que ayer, que se inauguró en la galería del Centro Cultural del Mayab. Abarrotes de Unosusa y Proteínas Oleicos te regalan pantallas, tablets y bocinas Alexa. Comprando 200 pesos o más en productos participantes. Registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880 y listo. Recuerda que entre más tickets registres, más oportunidades tendrás de ganar. Vigencia al 31 de agosto 2025. Unosusa, tu vecino del buen precio. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Crees que la ciencia es aburrida o complicada? Cambia de idea con Ciencia Aplicada, un programa lleno de temas fascinantes y entretenidos, pensado para los jóvenes de hoy. Descubre el lado divertido de la ciencia, los miércoles a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde, solo por Teleyucatán. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Estamos de regreso y ahora también le vamos a dar a conocer el gran emprendimiento de Laura. Lo que comenzó como una idea de emprendimiento para Laura Fajardo, ahora se ha convertido en una fuente de ingresos con su venta de velas artesanales. Les comento que a mi abuelita, que en paz descanse, le gustaban muchísimo las velitas. Entonces yo dije, pues voy a hacerlo también
por ella, como que ella me inspiró a mí y pues también me inspiró a mi novio y me apoyó mucho en eso y pues tanto como mi mamá. Tomé un curso en línea eran como 5 meses, pero lo que tenía este curso es que era grabado, entonces yo lo podía ver las veces que fueran necesarias. Laura ofrece amplia gama de velas con diferentes formas, tamaños y fragancias, adaptándose a los gustos y preferencias de sus clientes. Puede ser también personalizado, realmente me gusta mucho que yo reutilizo también los envases de los clientes, de los clientitos, y eso vi que les gusta mucho, el decir, ok, mira, te puedo dar mi envase y se puede reutilizar. Y los aromas igual, uno de los que siento que más me han pedido y me gusta mucho es el de capuchino y el de coco. El de capuchino y coco se vende muchísimo. Laura afirma que las velas están ganando popularidad como herramienta para rituales de motivación y manifestación. Sin embargo, también le encargan para fiestas o fechas especiales. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Y ahora también conoceremos cómo se vivió la primera noche de estrellas en Yucalpetén. En el metro de la ciudad de Roma, en Italia, una supuesta persona originaria de este país arremetió contra un grupo de mexicanos. Ante la ofensa, los paisanos respondieron de forma ingeniosa, poniendo la canción Imaginé de John Lennon para calmar los ánimos en el transporte público. Un adolescente se llevó la peor parte del momento de las bendiciones de una misa, al escapársele al padre el objeto con el cual estaba bendiciendo. Un padre con su bebé en brazos se hizo viral después de ser grabado dormido en un mueble al mismo tiempo que sus mascotas, unos perros que disfrutaban de la siesta. Y bien, esto fue lo más viral de las redes sociales y ahora sí también le vamos a dar a conocer cómo se vivió en Yucalpetén la primera noche de estrellas. El cantautor Nicho Hinojosa deslumbró la noche de estrellas el jueves en el Hotel Costa Club, ubicado en Yucalpetén frente al mar y con fondo estelar que realzó la atmósfera bohemia del evento. Desde la hora de inicio el ambiente fue emotivo y nostálgico. El escenario se iluminó con la guitarra de Nicho mientras interpretaba algunos de los éxitos que lo han definido, acompañado por una guitarra que lo conecta con su esencia trovadoresca. El entorno de la costa y el cielo como escenario natural complementó la experiencia creando una combinación perfecta entre música, romanticismo y ambiente íntimo. Teleyucatán Noticias. Y ahora nos vamos a una pausa. En resumen, al encabezar el arranque del programa Pintemos Juntos, el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que su administración llevará a cabo una campaña de promoción de turismo comunitario en México y Europa a fin de atraer más visitantes al Cuyo. Por medio de dibujos, frases de su sentir y del proceso que están viviendo, mujeres del Centro de Reinserción Social Femenil elaboraron el mural Mujeres Imparables. Una experiencia inmersiva que lleva el monte a un espacio entre 4 paredes es la que ofrece la exposición Montecore, todo es más rápido que ayer, que se inauguró en la galería del Centro Cultural del Mayab. N Studio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Studio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. En México, más de 650,000 personas trabajan en plataformas digitales. Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados, contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros. Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Yucatán
Yucatán te invita a la gran fiesta del baile, este domingo 3 de agosto. Te esperamos en el municipio de Mashcanú para la grabación del programa número 1 de Yucatán. ¡Vamos a bailar! Prepárate para una noche llena de ritmo y diversión, porque la carcajada de Wilber Méndez te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos su 168º aniversario. Recuerda, la cita es el domingo 3 de agosto a las 10 de la noche en la Feria de Mashcanú, y que comience la fiesta con Tele Yucatán. Este programa es traído por Alimentos Agropecuarios Provi y Abarrotes Duno Susa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Estamos de vuelta y ahora también le daremos a conocer una gran exposición que estará durante todo el mes de agosto y están participando grandes artistas yucatecos. Una experiencia inmersiva que lleva el monte a un espacio entre cuatro paredes es la que ofrece la exposición Montecore, todo es más rápido que ayer, que se inauguró en la galería del Centro Cultural del Mayab. El monte al final no hace referencia a un lugar físico y específico con cierta connotación. Si bien en Yucatán llamamos monte como al área verde silvestre, creo que esa idea se puede mutar a otros territorios con esas mismas problemáticas y que al final sigue siendo como un espacio que se valora por su capacidad de escapar. En la muestra también participan los artistas yucatecos Alejandro Manzanero y Valeria Sánchez y los guanajuatenses Marian Roma y Emilio Morales, quienes de la mano del curador César Rendón transportan al espectador a un paisaje a manera de ecosistema crítico y sensorial. La secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Patricia Martín Briceño, dijo que esta muestra artística es resultado de la alianza de Sede Culta y Proyecto Y. Esta muestra con Proyecto Y nos hace todavía solidificar este proyecto conjunto de en esta administración, justamente apoyar a estas voces que en otras ocasiones no han tenido el eco. Montecore, todo es más rápido que ayer, permanecerá abierta durante todo el mes de agosto. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, la ganadora de la Medalla Yucatán 2024, Socorro Loesa, sostuvo un diálogo con jóvenes creadoras y creadores de la Universidad de las Artes de Yucatán, en el que remarcó la importancia del teatro en lenguas originarias como motor de autoconocimiento, pertenencia y preservación cultural. Loesa, directora, dramaturga y promotora cultural, compartió que el teatro en lengua maya le permitió reconectar con sus raíces y mirarse desde una nueva perspectiva. La actividad fue la primera de una serie de conferencias que se realizarán con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria artistas locales, nacionales e internacionales para compartir sus procesos creativos y enriquecer la formación académica. Y bien, ahora también le vamos a dar a conocer que el profesor investigador en el centro del INA dio a conocer una gran conferencia, la cual es una inspiración para investigadores de la cultura maya. En la Biblioteca Yucatanense se llevó a cabo la conferencia de clausura Yuri Norosov, vicisitudes de sus viajes a México y a la cultura maya, impartida por el doctor Alfredo Barrera Rubio. Barrera Rubio reiteró la importancia y el legado que dejó Yuri Norosov. Gracias a sus estudios, hoy en día se estudia y reconoce la escritura maya antigua. Por otro lado, compartió un poco de sus experiencias por haber trabajado al lado de este lingüista, epigrafista y etnólogo, y cómo ha repercutido en sus trabajos de investigación. También comunicó los aspectos interesantes de su proyecto Culuba sobre el periodo clásico tardío, 600 a 900 después de Cristo. En el caso de Culuba, afortunadamente también encontramos en las recientes temporadas del 2021 registros epigráficos que estamos estudiando y que estamos interpretando. Entonces esto aumenta aún más la importancia de Culuba
y también, desde luego, con el método de Yuri Norósov podemos hacer hablar a los jeroglíficos. El doctor Barrera reiteró que el objetivo de esta conferencia es honrar la figura del académico de origen ruso y difundir al público los grandes hallazgos que a partir de estos estudios se han logrado. Asimismo, alentó a los futuros investigadores a superar o enriquecer sus investigaciones, retomando a este pionero de los estudios mayistas. Yo creo que siempre las nuevas generaciones tenemos expectativas que nos superen y que se hagan estudios cada vez más extensos y profundos. Y siempre hay que tener en cuenta que nunca pensar que estamos partiendo de ceros. Con imágenes de Alejandro Uc, información de Joana Ewam, Tele Yucatán Noticias. Y también se llevó a cabo otra gran conferencia donde dieron a conocer que el jade era un elemento fundamental cuando los gobernantes eran llevados a su tumba. En el Gran Museo del Mundo Maya, el maestro Salvador Santos García impartió la conferencia Las plumas y el jade hacen a la jau, para difundir cómo vestía la sociedad prehispánica, sus aspectos, así como los motivos que llevaban a identificar sus cargos y rangos políticos. Santos García recalcó que la indumentaria maya contiene un gran valor simbólico, pues como manera de poder, muchos gobernantes eran llevados hasta la tumba vestidos. Asimismo, se han encontrado estos accesorios del periodo clásico de 200 a 900 después de Cristo, realizados de diferentes materiales que van desde el papel, madera y elementos de piedra. Muchos de estos tocados son simbólicos, algunas veces contienen elementos de la familia real del gobernante, por ejemplo, a veces tienen sus nombres inscritos en ellos y muchas veces son elementos también que se llevan a la tumba como elementos de poder. De igual manera expuso que dentro de esta indumentaria, el jade fue un elemento fundamental debido a su significado ritual. Hay una amplia variedad de elementos de la vestimenta de los antiguos mayas que están hechos de jade, porque es el elemento que simboliza la vida. Ellos lo veían como si fuera una especie de agua petrificada, como si fuera agua de piedra. Y el agua es el elemento vital para todo, para el cultivo, para beber, para vivir. Entonces el jade está siempre como presente. Asimismo, resaltó que muchas de las investigaciones indicaron que dentro de los rangos políticos de la cultura maya hubo varios casos donde la figura femenina era partícipe. Actualmente solo se registran 2 inscripciones de mujeres que llevaron el título real. Las mujeres, hubo muchas más que si bien no llevaban el título real, eran las madres de los gobernantes. Por otra parte, reiteró que aún faltan estudios que demuestran si existieron patrones regionales en la indumentaria maya. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Joana Ewam, Tele Yucatán Noticias. Y con esto nos despedimos, esperando que disfrute muchísimo de su fin de semana. Mi nombre es María Bastarrachea y fue un gusto informarle, recordándole que ahora no le cambie porque vienen mis compañeros, los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán.